Buenas tardes a todos los presentes y gracias de nuevo por la invitación para venir aquí a San Petersburgo. Quería agradecer de antemano la colaboración de los traductores que nos están dando una fantástica lección de traducción entre ruso y español. Hoy os quería hablar de la idea de la ciudad autosuficiente y para hacerlo quería ir 15 años atrás, cuando un grupo de gente fundamos el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña con la idea de intentar desarrollar lo que llamamos la arquitectura avanzada. Decíamos que la arquitectura avanzada era la sociedad de la información, lo que la arquitectura moderna fue a la sociedad industrial. Por lo tanto, si efectivamente existe o existía una emergencia de una nueva sociedad basada en nuevas formas de comunicarse y relacionarse, sería posible definir una nueva manera de hacer arquitectura. Por eso se creó el Instituto de Arquitectura Avanzada, donde al principio se hicieron muchos trabajos como teóricos, publicaciones, etcétera, y más tarde desarrollamos nuestro proyecto, nuestro instituto, donde está actualmente en el barrio del 22 Arroba en Barcelona, donde desarrollamos la idea, el principio básico detrás del instituto, es la idea de aprender haciendo. Learning by doing. La idea de que más que pensar en grandes teorías que luego harán otro, tratar de formar a una nueva generación de personas, de gente joven, como algunos de vosotros, aprendiendo no solo a diseñar el futuro, sino también a construirlo. Para eso, uno de los principios que desarrollamos es la idea de trabajar en red. Por eso, desde hace muchos años trabajamos, entre otros, con el Massachusetts Institute of Technology, con la idea de que estos proyectos, estas investigaciones, se tienen que compartir y desarrollar con otras personas. Trabajamos con la tecnología más avanzada relacionada con la fabricación digital y otras. También trabajamos con la idea de aprender de la naturaleza, para recordar las cosas olvidadas de cómo gestionar el mundo y traer algunos de estos principios a la ciudad. Y sobre todo lo que queremos construir es una comunidad de personas que quieran cambiar el mundo. Parte de nuestro trabajo, y esto ocurrió en el año 2011, fue ayudar al entonces candidato a desarrollar su idea, su visión para el futuro de la ciudad de Barcelona. Hizo su presentación de su programa político sobre la ciudad en nuestro instituto y ayudamos también a visualizar cuáles serían las propuestas del futuro para la ciudad. El resultado fue que el alcalde Trias fue elegido y a mí me nombraron arquitecto jefe de la ciudad de Barcelona, y una de las cosas que reconocíamos era también la dimensión temporal de las ciudades. Barcelona fue fundada hace más de 2000 años y los grandes cambios ocurren pocas veces en la historia. Y seguramente ahora estamos dentro de uno de estos grandes momentos de la historia donde hay una revolución tecnológica, cultural y social, y todo ello requiere un nuevo proyecto de ciudad. Por lo tanto, nuestra misión era definir la visión a largo plazo para la ciudad y demostrar que estábamos empezando a caminar en este camino a través de proyectos concretos. Para hacer una revolución hay que tener una visión a largo plazo y hay que empezar a desarrollarla de inmediato. Y esta idea de la revolución digital se puede ver muy bien también con la historia urbana de Barcelona. Esta es la imagen de Barcelona del año 1850, como veis todavía rodeada por murallas y con un gran espacio agrícola alrededor. Y en aquel momento la revolución digital, la revolución industrial ya había empezado por lo menos 30 años antes con la máquina de vapor. Las primeras fábricas se pusieron en el interior de la ciudad, pero la ciudad ya no cabía, ya estaba a punto de explotar. Y gracias a una tecnología en aquel momento
la máquina de vapor que permitió el desarrollo de los sistemas de transportes comunitarios como el ferrocarril. El ferrocarril ayudó a conquistar, entre otros, el oeste americano, a conectar ciudades, y en el caso de la extensión de las ciudades permitió pensar en una nueva dimensión de la ciudad. Cerdá, que era un utopista social, planteó una ciudad como una malla, al igual que en Nueva York, una ciudad donde los valores democráticos y de igualdad entre las personas y todas ellas en su conjunto se representaban perfectamente con este dibujo de la malla. El ferrocarril permitía, y la nueva máquina de vapor permitía desplazarse por el territorio, y esto cambió la dimensión del proyecto urbano. Y por primera vez se desarrolló un proyecto de una ciudad desde cero. Hoy lo explicaba muy bien Salvador Rueda, cómo este momento fue un momento histórico en la revolución urbana. Hemos estado construyendo este dibujo durante más de 150 años. 150 años, este es la construcción del ensanche y la Sagrada Familia. Pero si la primera revolución industrial estaba basada en el carbón, en el ferrocarril y en el telégrafo, que eran tres sistemas de energía, de movilidad y de comunicación, la segunda revolución industrial, siguiendo la terminología de Rifkin, estaría basada en el automóvil, en la gasolina y en la televisión. Todo este mundo, que tuvo una especial incidencia inicialmente en los Estados Unidos, esta idea ya no de moverse todos juntos a un lugar, sino de moverse de manera individualizada, ha producido otra manera de ocupar el territorio, como es lo que llamaríamos el suburbio, ¿no? Donde cada persona es independiente de las otras, y esto genera un tipo de desarrollo urbano que hoy reconocemos que no es sostenible, digamos, para la comunidad, para todas las personas del mundo. La tercera revolución industrial, que tiene que ver con Internet como sistema de comunicación, con la electrificación y en este caso con los ordenadores, básicamente lo que plantea es una nueva manera de organizar el mundo. Pero lo que ocurre, el efecto que se está produciendo, es que Internet ha cambiado nuestra vida, pero todavía no ha cambiado nuestras ciudades. Y, por lo tanto, la cuestión a plantearse sería cómo Internet y la tecnología de los sistemas distribuidos van a cambiar las ciudades. Como dice el presidente de nuestro instituto, que está aquí con nosotros, Oriol Soler, primero ocurre la revolución y luego existen las teorías y las transformaciones de las ciudades. Por lo tanto, ya han pasado estos 25 años para saber cómo va a ser el mundo que nos viene. Ya sabemos que todo va a ser digital, que podemos oír música, leer libros, conectarnos, pero todo esto ahora lo tenemos que democratizar, tenemos que llevarlo a todo el mundo. El planteamiento que hacíamos nosotros es que lo importante no es que sea digital, porque podríamos utilizar las tecnologías de la información para sacar de una manera más eficiente petróleo, o para contaminar de una manera más eficiente el medio ambiente. Lo importante de la revolución digital es saber para qué la queremos. Y en este caso, nuestra propuesta es volver a hacer el proyecto de las personas, poner a las personas en el centro del proyecto de la vida en comunidad e imaginarnos cómo damos poder a las personas, cómo las personas, gracias a que están comunicados con las redes de información, son capaces de producir recursos de manera local. A esto lo llamábamos la persona autosuficiente, alguien que es capaz de producir energía, comida y cosas porque está conectada a redes de economía, de conocimiento y a redes sociales. Y si esta persona, este diagrama de la izquierda podría ser una persona, pero también podría ser una ciudad, si nos imaginamos una persona o una ciudad que está conectada con otras personas, nos imaginamos un mundo organizado a partir de un sistema red de personas que colaboran y que más bien el beneficio surge de esta colaboración, ¿no?
Una persona sola es capaz de hacer poco, pero si trabaja en red y trabaja en comunidad, puede hacer mucho. Y por lo tanto, la cuestión es cómo esta visión se puede transformar, se puede trasladar al futuro de las ciudades. Por eso, con nuestro alcalde desarrollamos un nuevo mantra, una nueva visión para la ciudad de Barcelona, donde decíamos que Barcelona, dentro de 40 años, será una ciudad autosuficiente, formada por barrios productivos que funcionan a la velocidad humana y que están conectadas entre ellos y con el mundo. Y la pregunta es, ¿y esto cómo se hace? Desde un punto de vista de la energía es muy claro. Hoy en día importamos energía del exterior producida en sistemas centrales nucleares, en plantas de gas, de trigeneración o en parques eólicos y la consumimos en la ciudad. Pero parte de la revolución urbana consiste en hacer las ciudades productivas de nuevo y, por lo tanto, utilizar las cubiertas de los edificios y diversos sistemas para producir la energía en las ciudades. Todo esto nos llevaría a hacer que las manzanas, los bloques, puedan utilizar también sus cubiertas, como decía Salvador esta mañana, donde se produce energía, donde se producen alimentos y donde esta energía es almacenada, entre otros, en los coches eléctricos. Todo esto nos lleva a pensar la idea de la regeneración urbana. Una vez las ciudades ya han sido construidas, la nueva capa que le estamos añadiendo, tal como se ve este gráfico, es la capa de las redes, del metabolismo distribuido, que hace que la ciudad tienda hacia esta autosuficiencia. Y por lo tanto, el nuevo reto y el nuevo paradigma de la ciudad es pasar del urbanismo, que es más bien de la revolución industrial, a la idea del hábitat urbano, que es de la revolución digital, de cómo antes trabajábamos sobre un plano que teníamos que construir y la economía, como veréis, se basaba en cómo construir este plano. Y hoy en día, en realidad, la ciudad ya está construida. Tenemos que desarrollar economía, tenemos que añadir valor sobre un lugar que ya está construido. Como la economía antes se basaba en la urbanización de calles y en la urbanización del mundo, y hoy en día ese mundo ya está urbanizado en gran medida. Y por lo tanto hemos de generar una economía de los servicios urbanos, una economía alrededor de la gestión de la ciudad, de cómo dibujábamos las manzanas. Y a lo largo del siglo XX hemos ido construyendo esta ciudad y hoy en día tratamos de añadirle esta capa informacional, de cómo antes tratábamos de especular, y en Barcelona nuestros bisabuelos pasaron de la visión de Cerdá, que tenía mucho más espacios verdes, a una ciudad mucho más densa, es decir, de cómo añadir valor simplemente por la especulación y la densificación de la ciudad. Hoy en día esto ya está construido y, por lo tanto, parte de los nuevos modelos de negocio están basados en la gestión de los servicios del hecho de habitar, la gestión de la energía, la gestión de las aguas. Las empresas de energía y aguas e información siempre sobrevivirán, básicamente porque tienen clientes de manera permanente, y hoy en día hemos de desarrollar nuevos modelos económicos para, por ejemplo, la gestión distribuida de la energía. Por lo tanto, estamos pasando, como veis, del mundo industrial al mundo de la información, de economía de productos a la economía de los servicios, de la urbanización a la regeneración, de la especulación a la inversión, de lo centralizado a lo distribuido, del top-down al bottom-up y del desarrollo rápido al crecimiento más lento. Este sería el mundo que nos viene y que tenemos que saber gestionar. Y para ello es fundamental también, cuando hablamos de las ciudades, poder hablar con propiedad de todos los aspectos de las ciudades. Cuando hablamos del cuerpo humano, podemos definir perfectamente, porque la ciencia de la medicina nos dice todas las partes del cuerpo humano y las diversas capas. Pero en el mundo de la ciudad hemos trabajado de manera muy separada. En muchas ocasiones hemos creído que el negocio solo estaba en la construcción y no en la gestión. Por eso, el desarrollo de una anatomía de la ciudad nos permite ver cuáles son todas las capas que existen en la ciudad, todas las infraestructuras, y nos permite ver a los arquitectos, a los ecólogos, a los ingenieros, cómo podemos trabajar de manera conjunta para hacer que estos proyectos estén integrados,
cómo estas tres partes que se componen la ciudad, la estructura física, la sociedad, las personas y las interacciones entre ellos, podemos desarrollar proyectos de manera coordinada e integrada con el fin de inventar la ciudad del futuro. En Barcelona quería hablar de... Básicamente esta ha sido la introducción y ahora quiero hablar de dos conceptos. El primero, que es fundamental, más allá de pensar una ciudad como una colección de proyectos, es pensar en el modelo de la ciudad. Hace un rato estaba recorriendo San Petersburgo y he ido a lugares que no conocía y las personas me decían: qué bonito es el centro, qué fea es la periferia. Es decir, las ciudades tradicionalmente han crecido según el modelo de la izquierda, con un modelo centralizado, donde estaba claro que el centro construido en la historia, y aquí en San Petersburgo se ve muy bien, tiene un gran valor histórico, cultural, arquitectónico, y a lo largo que hemos ido haciendo crecer las ciudades, cada vez lo hemos hecho más rápidamente y peor. Y por lo tanto, el debate hoy existe si tenemos más bien que seguir pensando en cómo aprovechar el centro y sacarle más valor, o tenemos más bien que intentar hacer desaparecer esta relación entre centro y periferia. Muchas de las grandes ciudades del mundo, Moscú, Pekín, París, Madrid, están basadas en el primer modelo. Y cuando algunas de estas ciudades se han hecho tan grandes, lo que hicieron fue desarrollar la idea de una ciudad descentralizada, crear otros centros llamados, los italianos los llaman centros direccionales, donde habían actividades económicas y comerciales. En Barcelona queremos apostar por otro modelo, que es el modelo de la ciudad distribuida, que se refería más al dibujo que os he enseñado antes de Internet. Es decir, el primer modelo sería la ciudad industrial centralizada, como la economía, y el segundo modelo sería una ciudad distribuida. Como veis aquí, este es un dibujo de Moscú de los años 30, donde veis que solo existen vías radiales y vías circulares, y hoy sabemos que Moscú o Pekín son ciudades muy colapsadas con su movilidad, básicamente porque todo el mundo se mueve como en la misma dirección. El modelo que proponemos en Barcelona es un modelo distribuido, donde más que haber un centro y una periferia, básicamente hay muchos centros, donde básicamente la ciudad, como proponíamos con el mantra, es una ciudad creada de la relación de barrios productivos. Y la pregunta que es ¿qué es cada uno de estos círculos? Pues un círculo es una unidad donde las personas pueden vivir, trabajar y descansar, una unidad construida con la medida, digamos, de las personas, con la medida de la distancia que una persona puede caminar a pie cada día, que estos son alrededor de 10 minutos, la idea de la ciudad de los 10 minutos construida alrededor de los servicios urbanos. Si logramos tener una ciudad que más bien se organiza a partir de unidades donde se puede vivir, descansar, donde se puede vivir, descansar y trabajar, la movilidad obligada, de la cual siempre hablamos, se reduciría. Es decir, cuando alguien dice que el problema de San Petersburgo es el tráfico, se equivoca, porque esa es la consecuencia, pero el problema es que las personas viven aquí y trabajan aquí, y por lo tanto tienen que estar todo el día moviéndose. El problema de las ciudades hoy en día es que se desarrollaran en ocasiones durante el siglo XX segregadas funcionalmente y no existe lo que se llaman barrios mixtos. En un modelo así, básicamente, el objetivo sería hacer que pudiéramos encontrar todos los servicios que las personas necesitan para vivir. ¿Y cuáles son estos servicios? Si vemos las necesidades, alimentación, salud, educación, personas, cultura, etc., y vemos las diversas edades, podemos determinar cuáles son estos equipamientos. Y por lo tanto, una buena ciudad sería aquella que estuviera organizada a partir de barrios donde las personas mayores pueden ir a pie al mercado, donde pueden ir al centro cultural, donde los niños pueden ir al colegio, y de esta manera la movilidad obligada se reduciría drásticamente.
Lógicamente, si tenemos estos barrios, la cuestión es cómo los conectamos. Y el reto es conectar todos estos barrios, los veis, estos 73 barrios, conectados por ejes cívicos. Es decir, por calles o avenidas donde básicamente pudiéramos ver, como veis en estas secciones, donde estas calles tuvieran comercio, árboles, autobús y bicicleta. Es decir, donde pudiéramos ir de cualquier lugar de la ciudad a cualquier lugar de la ciudad con transporte público, con una bicicleta, bajo árboles o comprando en comercio de proximidad. Esta mañana Salvador nos ha enseñado muy bien cómo los planes de transformación del transporte público en Barcelona y de la bicicleta lo va a cambiar todo. Y básicamente esto corresponde absolutamente con esta idea, con esta visión de la idea de la conexión de las diversas unidades urbanas a través de estos ejes cívicos. Como veis, la representación de estos ejes, este sería un buen ejemplo, donde básicamente, esto es el Paseo de San Juan en Barcelona, reformado en los últimos años, donde se ha quitado espacio para los automóviles y hay bicicletas, automóviles, autobús, aceras, árboles y comercio. Por lo tanto, si lográramos tener una ciudad organizada por unidades productivas conectadas por ejes cívicos, las ciudades cambiarían. Y la pregunta es, ¿y es esto posible? En Barcelona, y esto es lo importante, existe un consenso en hacer del proyecto de la ciudad un proyecto colectivo y en tomar decisiones que durarán por largo tiempo, porque para transformar una ciudad hace falta trabajar en la misma dirección por lo menos durante 30 años, y esto es lo que ha ocurrido bastante en la ciudad. Para poner un ejemplo para ver esta idea de la ciudad distribuida, en los últimos años estuvimos dibujando cómo se sitúan estos equipamientos. Y este sería el plano de los mercados de Barcelona. Barcelona tiene 43 mercados, a diferencia de otras ciudades. Por ejemplo, las ciudades americanas se organizan alrededor de los shopping malls. Para ir al shopping mall tienes que coger el automóvil y es una ciudad pensada para el automóvil. Este modelo de ciudad está pensada para construir los barrios y, por lo tanto, para que un mercado funcione desde un punto de vista económico, los expertos dicen que hacen falta que vivan 25.000 personas en menos de 10 minutos andando, en menos de un radio de 500 metros. Por lo tanto, la unidad funcional en la ciudad, en cualquier ciudad del mundo, está basada en esta distancia que las personas pueden recorrer a pie y alrededor de la cual se pueden construir los equipamientos básicos. Como veis, existen lugares donde no hay mercados, y aquí hay ahora mismo el proyecto de un mercado que se va a construir. Aquí, por ejemplo, no hay 25.000 personas y por esto no hay un mercado. Los mercados, por otro lado, hoy hablaba con unas personas y me decían, es que San Petersburgo tiene un centro muy claro y una periferia muy mala. La respuesta es que hay que empezar a trabajar para conseguir que centro y periferia sean la misma cosa. Y esto se logra, entre otras cosas, a través de equipamientos y de crear identidad en los lugares. Por eso, la arquitectura es muy importante porque genera identidad. Hablamos de San Petersburgo, del centro del Hermitage, por su arquitectura, por la representación de una época y, por lo tanto, la representación de la democracia de una ciudad distribuida y más igualitaria se representa perfectamente en el espacio público de la ciudad y en los equipamientos que tienen que utilizar el mejor del diseño y de los valores de la comunidad para representar precisamente que queremos vivir juntos. Este sería el ejemplo de un mercado, el mercado de Santa Caterina en Barcelona, donde se puede acceder a comida. Este sería el plano, por ejemplo, de los centros de salud de la ciudad, donde se ve que también existen centros de salud distribuidos en toda la ciudad. Y alguien podría decir, claro, es que Barcelona lo tiene fácil, ya lo tiene. Pero en realidad, estas serían las guarderías, pero en realidad este dibujo es un dibujo de los años 90. Barcelona tenía solamente 5 bibliotecas públicas. Barcelona, como no es capital de un estado, no tiene la biblioteca de un estado.
y la biblioteca de la ciudad tampoco la tiene, porque la tiene que pagar el Estado y aún no la ha pagado. Sin embargo, el ayuntamiento decidió que quería tener bibliotecas en toda la ciudad, en todos los barrios, y empezó una inversión sistemática para poder construir bibliotecas. Por lo tanto, estos son los años 90, esto es el principio de los años 2000, y 30 años más tarde, este es el dibujo del plano de las bibliotecas en la actualidad. Como veis, cubren también esta distancia de los 500 metros que os decía con anterioridad. Hay 43 bibliotecas en la ciudad de Barcelona. Y una vez más, la biblioteca es el momento, los edificios públicos, es el momento de representar este carácter cívico que debe tener siempre una ciudad. Sin embargo, Barcelona es muy simétrica desde el punto de vista de los equipamientos de los barrios, pero es muy asimétrica desde el punto de vista de los equipamientos globales. Una ciudad tiene equipamientos de barrio, equipamientos de ciudad y equipamientos globales, aquellos lugares donde viene gente de todo el mundo. A una biblioteca no viene gente de todo el mundo, ni retransmiten grandes eventos desde ella, pero algunos lugares son los que proyectan la ciudad al mundo. Y este es el plano, como veis, asimétrico, por debajo de la diagonal, donde tenemos algunos de estos centros. Tenemos la terminal de cruceros, el Museo Nacional, la Sagrada Familia, el Centro de Convenciones. Es decir, Barcelona es muy simétrica desde el punto de vista ciudadano, de equipamientos ciudadanos, pero muy asimétrica desde el punto de vista de los grandes equipamientos. Y esto es importante porque este es el mapa del turismo de Barcelona. Se ha hecho a través de Flickr, a través de poder representar con imágenes. En rojo son las personas que no viven en Barcelona y, como se ven, los turistas se concentran en lugares determinados. Como veis, principalmente por debajo de la diagonal, salvo el Park Güell. Pero como veis, en la parte derecha no hay nadie que vaya allí. Parte del problema del turismo en Barcelona no es un problema de número, sino un problema de concentración. Y la razón por qué vienen todos los turistas aquí es porque, entre otras cosas, allí, en la parte alta de la ciudad, no hay equipamientos ni atracciones que les den sentido, ni han sido explicados así al mundo. También hemos querido mapificar, porque otra cosa que hacemos es tratar de representar planos con información, usar la información directamente para poder ver fenómenos ocultos en la ciudad. Y este sería el mapa donde se sitúan las startups y las universidades en la ciudad. Una vez más, veis que toda la economía se produce alrededor de la diagonal y en la parte alta de la ciudad tampoco hay empresas. Otro de los planos que hemos hecho ha sido entender dónde vive y trabaja las personas. Y como veis, principalmente en la parte alta de la ciudad, este es el barrio que recibe más visitantes de personas que vienen a trabajar, y como veis, principalmente este es un barrio donde solo hay viviendas y no hay lugares de trabajo. Estos mapas, literalmente, este mapa representaría el mapa también de las desigualdades económicas y sociales en la ciudad. Y estas desigualdades económicas y sociales no solamente tienen unas razones económicas, familiares, históricas, sino que también tienen unas razones urbanas. Es decir, si queremos lograr parte del objetivo del urbanismo, es lograr el equilibrio de las personas. Como decíamos con Cerdá, el compartir el progreso de una manera colectiva. Y por lo tanto, parte de lo que tenemos que hacer es lograr llevar inversiones a algunos de estos lugares donde hoy en día no hay empresas, hay principalmente lugares de trabajo y donde no hay equipamientos globales donde vayan personas a visitarlas. En la segunda parte de mi conferencia, quería explicaros, esta mañana Salvador ha hecho una explicación magnífica sobre qué proyecto se plantea en Barcelona alrededor de la movilidad y de la generación de una nueva célula urbana, que, como veis, mi propuesta, desde el punto de vista de la movilidad, la supermanzana será seguro la célula urbana del futuro, porque permite ganar gran cantidad de espacio público. Pero desde el punto de vista de la funcionalidad, el tamaño de la unidad urbana, como veis, es más o menos 4 veces más grandes que estas llamadas supermanzanas. Lo que hicimos este año en el IAC fue intentar demostrar cómo
podíamos desarrollar un proyecto de una ciudad autosuficiente. Cómo esta idea que antes decíamos que planteamos para dentro de 40 años, cómo podemos hacer un proyecto si desarrolláramos una ciudad nueva basada en este principio. Porque, como sabéis, la historia del urbanismo está basado en construir una ciudad, luego regenerarla y, en el mejor de los casos, regenerarla a través de información. Pero todavía se van a construir en los próximos 30 o 40 años ciudades para más de 2.000 millones de personas. Y la pregunta es, ¿vamos a seguir construyendo ciudades como si estuviéramos en el siglo XX o podemos definir los estándares o las reglas para la ciudad del siglo XXI? Para iniciar este proyecto tomamos 8 decisiones básicas, 8 decisiones. La primera es que vamos a construir una ciudad a partir, como decíamos antes, esto sería una ciudad para 2,5 millones de personas y lo vamos a construir a partir de la agregación de unidades que tienen 1 kilómetro por 1 kilómetro. Si la teoría dice que la unidad funcional de la ciudad son este kilómetro por kilómetro, con un radio de 500 metros, la agregación de estas unidades nos debe permitir construir una ciudad completa. Por lo tanto, primera regla, la unidad básica de la ciudad es 1 kilómetro por 1 kilómetro, donde hay variedad de calles y hay mixed use, donde las funciones son diversas. La segunda regla que nos queremos plantear es reciclar el 100% de todos los residuos que tenemos. Luego veremos qué ocurre hoy en la ciudad, pero la regla sería intentar que el máximo de la materia que está en la ciudad se reutilice y produzcamos nuevos productos en la ciudad y, por lo tanto, que la importación de materia sea la menor posible y reciclemos el 100%. El tercer principio es producir el 100% de la energía a través de sistemas renovables, con cubiertas fotovoltaicas y con district heating, con calefacción de distrito. Y esto veréis que se puede hacer. El cuarto principio que nos planteábamos era ser 100% autosuficiente desde el punto de vista de la producción de alimentos. Y esto hemos visto que no es posible si queremos comer carne, porque estamos en contra de la crueldad animal. Estamos en contra de crecer vacas en el interior de la ciudad, pero estamos a favor de comer carne si se desea y estamos a favor de producir alimentos y, por lo tanto, prácticamente un 90% de la dieta vegana se puede producir en cubiertas, espacio público y lo que se llaman LAD farming, la producción de alimentos dentro de edificios para la producción de alimentos. El quinto concepto es 100% autosuficiencia de agua y esto, en el mejor de los casos, si hay un río es fácil, pero lo importante es no producir residuos con el agua, sino reciclarla y, en su caso, tomar agua del subsuelo, etc. El sexto principio, y este es muy importante, es que la ciudad del futuro no tendrá coches privados. Creemos que el vehículo privado es, como decía Jaime Lerner, el coche es el cigarrillo del futuro, hay que ir pensando en dejarlo. Y básicamente la idea es que la movilidad del futuro será un servicio y, por lo tanto, los automóviles serán compartidos, habrá transporte público, las bicicletas serán compartidas, se pagará por el servicio. Es más económico y eficiente pagar por el servicio de la movilidad. Por otro lado, el séptimo principio es que tienen que haber todos los equipamientos que he descrito anteriormente dentro de este barrio. Y, dado que vivimos en una gran ciudad, tenemos que tener 1 o 2 equipamientos de escala de ciudad y global dentro de nuestro barrio. Y el último principio es que las viviendas estarán basadas nunca en vender la propiedad, sino que serán viviendas en alquiler, en residencia o con espacios compartidos. Y la pregunta era si todo esto cabe en 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y en el IAC hemos estado trabajando durante este año para demostrar si esto es posible o no. Como digo, este sería un posible dibujo de una ciudad con con este tamaño. También tengo que decir que esto es 1 kilómetro por 1 kilómetro y, básicamente, conceptualmente, siguiendo las ideas que esta mañana ha hablado Salvador Rueda, estos son literalmente 4 supermanzanas.
Como veis, estos son 500 por 500, básicamente tenemos 4 supermanzanas. Planeamiento. Vamos a ver estas diversas capas. Para el planeamiento lo que hemos hecho ha sido estudiar todas las urban fabrics del mundo. Si vais a Google y buscáis cuántas plantas de especies hay en el mundo, encontraréis que hay 3.547 o 48. Hay un número. Y sabemos también, nos podemos preguntar cuántas especies de animales hay. Pero si nos preguntamos cuántas tipologías o cuántos tipos de fábricas urbanas o de tejidos urbanos, esto no está escrito todavía. Y por lo tanto lo que hemos hecho ha sido analizar y reconocer que hay muchas maneras de construir ciudades, de estas ciudades más, esta es más soviética, este sería más Barcelona, y también hay slums como estos Venezuela, asentamientos irregulares, todo esto son ciudades. Nosotros para nuestro proyecto lo que hemos hecho ha sido coger o fusionar el modelo de las supermanzanas, pero tomar también el modelo de Taipei, que está en el capital de Taiwán, que en Taipei ocurre una cosa muy interesante, que tienen manzanas o supermanzanas de 400 o 500 metros de lado, donde existen unas grandes avenidas, y en el interior lo que hay son unos pasajes donde hay mercados nocturnos, etc. Es decir, una ciudad donde simultáneamente hay dos escalas, la escala grande de las calles importantes y la escala pequeña de la velocidad más baja. En Barcelona, si hacemos supermanzanas, toda la ciudad ya está construida y en los edificios de las calles importantes y de las supermanzanas del interior será el mismo. Pero en una ciudad que planteáramos nuevo, como ocurre en Taipei, podemos plantear que hayan hoteles más grandes en las calles más grandes y hoteles más pequeños en las calles más pequeñas. Estos son todos los flujos de la ciudad, como veíamos antes, para hacer cómo en realidad vamos a conectar la energía, la movilidad, etcétera, todo ello en un proyecto. Respecto a la energía, lo que hicimos fue hacer un análisis de un lugar teórico y en realidad, lógicamente, en cada lugar del mundo la solución sería diferente, pero podemos definir aquí como unas reglas generales en el caso de la energía, la cuestión es que, en general, no consumimos la energía cuando la producimos y por lo tanto tienen que haber sistemas de almacenamiento que, como sabéis, se están desarrollando en la actualidad para permitir lo que se llama el Internet de la energía. Es decir, aquí lo que planteamos es que todas las cubiertas y algunas fachadas de los edificios que estábamos proponiendo tuvieran producción solar y por lo tanto la orientación de la ciudad también ha de ser la correcta. Este sería el modelo que proponemos y la gestión sería así. Sería una gestión basada en que cualquier edificio produce energía, todos los edificios producen energía y lo que hacen es consumirla, almacenarla en baterías, almacenarla en automóviles, compartirlo con el vecino o compartirlo o intercambiarlo con la red. Este sería el modelo, la idea de aplicar el modelo de Internet al mundo de la energía y por lo tanto tenemos que ver cómo desarrollamos esta situación de producir energía y crear estas redes inteligentes. Como veis, aquí también hay una cuestión de la producción de la energía, digamos, de las district heating o la red de frío y calor. En Rusia es clarísimo que tenéis por un lado frío y calor que os llega de manera centralizada y por otro lado hay electricidad. Por lo tanto, creemos que el mejor modelo es tener redes de frío y calor a la escala del distrito y tener producción energética eléctrica en cada uno de los edificios. Aquí aparecerían unos números, unos modelos teóricos para ver cómo producimos y cómo los consumimos y cuánta es la energía que tenemos que almacenar. En Barcelona, ya enseñaré ejemplos de cosas que hemos hecho en Barcelona, empezamos a desarrollar un manual para la integración de la producción de energía en edificios, como veis en fachadas, como veis en cubiertas en el espacio público, en fachadas, espacio público o bien en las cubiertas, y algunos de los proyectos que desarrollamos fue hacer el primer parque autosuficiente en Barcelona, que está en el Parque de las Rieras de Horta, poner el primer molino eólico en la ciudad, en la parte cerca de la montaña, hacer análisis, dibujar el mapa de la energía, tanto fotovoltaica como eólica de la ciudad. Este es el mapa del potencial que tiene la ciudad de producir la energía de manera local y también
en colaboración con el IAC, empezamos a desarrollar proyectos para ver la integración entre la producción de energía y el diseño de los edificios. Esta es una casa solar que hicimos hace años y este fue un prototipo de un edificio con paneles solares también en la fachada. Respecto al agua, la clave es esta, la clave es tener un sistema cerrado dentro del agua y evitar que todo el agua que generamos en las viviendas se traslade al exterior de la ciudad, a grandes depuradoras, llevándose no solo el agua, sino los nutrientes que tenemos en el interior de la ciudad. Porque asociado al agua tenemos la cuestión de la naturaleza. Y por lo tanto aquí lo que planteamos era, en unas de estas calles transversales, poner básicamente unos centros de depuración de agua. Como veis, lo que hacíamos era proponer este modelo con dos calles, con unas calles transversales, que estas serían, digamos, tal como planteaba hoy Salvador, peatonales, y como veis hay edificios más grandes en el exterior y hay edificios más pequeños aquí en el interior. Este sería el modelo del Internet del agua. Cómo podemos utilizar diversos tipos de sistemas de almacenamientos, porque existen diversos tipos de agua. Por lo menos en la ciudad hay 5 tipos de agua: el agua limpia, el agua de la cubierta, el agua del suelo, el agua gris y el agua negra, y estas aguas a su vez pueden tener diversos tipos de usos y tratamientos para su reuso para la ciudad. Respecto a la alimentación, ya hemos hablado antes, pero hicimos muchos trabajos para ver, como veis, diversos tipos de tecnología: permacultura, vertical farming, digamos, árboles urbanos, green rooftop, greenhouse, o sea, invernaderos, y el LED farming. Y lo que planteamos, todo esto tiene implicaciones, sobre todo respecto al transporte. O sea, muchos de los productos que nos comemos hoy en día tienen asociados petróleo, porque básicamente se ha usado para su transporte. Y el objetivo es eliminar el uso del petróleo precisamente y esta asociación con el transporte de las mercancías. Desde este punto de vista hicimos diversos tipos de análisis para ver qué tipos de productos, desde verduras hasta frutas, etcétera, y qué tipos de sistemas de fabricación podíamos incorporar en la ciudad. Y lo que hicimos fue literalmente encajar todo esto dentro de los edificios, de tal manera que si nos planteáramos estos, habrán edificios que son granjas verticales y habrán otros edificios como este, donde habrá una parte que tendremos viviendas u oficinas y encima tendremos granjas verticales también. En Barcelona nos planteamos la idea de la renaturalización o la reintroducción de la agricultura en los bordes de la ciudad, porque básicamente todo este que era un terreno agrícola alrededor de las ciudades lo abandonamos. Y hoy en día empezamos a desarrollar proyectos para traer agricultura al límite de la ciudad. También empezamos a desarrollar huertos urbanos, en este caso de uso ciudadano para el autoconsumo. También antes hemos visto los mercados y también desarrollamos un plan importante para reutilizar las cubiertas como un lugar donde se puede producir alimentos, se puede hacer una cubierta verde que ayuda a la gestión del agua y también podemos producir electricidad. Por lo tanto, hicimos un plan municipal con un apoyo de hasta un 50% de la inversión necesaria y en Barcelona el 80% de las cubiertas son cubiertas planas y por lo tanto se pueden utilizar como un nuevo suelo que podemos conquistar. Son en paralelo al suelo, al nivel de la calle que decía Salvador hoy, tenemos todo el nivel de la cubierta, que aproximadamente será el 50% del nivel del suelo que podemos utilizar para usos urbanos. Respecto a la materia, nos planteamos una simple pregunta, y es: ¿qué tanto por cien de las cosas que usamos en las ciudades se producen en las ciudades? Si me pregunto si este vaso se ha producido aquí, o si esta madera de dónde viene, o este ordenador, no lo sabemos. Porque hoy en día existe una economía global, producimos cosas en cualquier lugar del mundo, la enviamos a cualquier lugar del mundo. Los bienes que tenemos finalmente se convierten en residuos. Hicimos un dibujo, que es este, para tratar de ver cuál es la obsolescencia de las cosas que tenemos. Es decir, cuántos años de vida tienen las cosas que usamos
Y por lo tanto, ¿cuál debería ser el tipo de producción y la cantidad de producción industrial local para poder producir casi la totalidad de las cosas que consumimos en las ciudades? Porque finalmente una ciudad es una mina, una ciudad está llena de material en forma de productos que si lo sabemos reutilizar, básicamente podremos tener parte de la producción local con material local y tener que evitar abrir una mina en Chile o cortar un árbol en el Amazonas para poder producir un mueble en China y enviarlo aquí. Por lo tanto, parte de nuestro objetivo, este es el gráfico que hicimos para ver cuáles son, de dónde vienen los residuos de Barcelona y como veis, vienen de la industria y de la vivienda y básicamente el 30% lo reciclamos, el 50% va todavía hoy a hacer montañas de basuras y el 15% hacemos energía. Este es el modelo de los landfill que todavía existen en Barcelona, algunos de ellos, uno de ellos ya lo hemos cubierto y hemos hecho un parque, pero muchas ciudades del mundo todavía siguen produciendo montañas de basura. El primer paso es pensar cómo lo reciclamos, cómo reutilizamos esta materia, y en el caso de Barcelona y otras ciudades, también quemamos la basura para producir energía. En Barcelona, con la basura que quemamos, producimos el doble de la energía que necesitamos para iluminar la ciudad. Por lo tanto, desde el punto de vista de la iluminación urbana somos autosuficientes porque quemamos la energía, quemamos la basura, perdón. Pero lo cierto es que lo más eficiente respecto a los residuos no es quemarla para producir energía, para producir más productos, sino lo más eficiente es reciclar directamente el material para poder llevarlo de nuevo a la cadena de valor. Un proyecto que iniciamos en Barcelona con el impulso del IAC fue la idea de llevar un laboratorio de fabricación digital por distrito, intentar producir de manera local productos y para eso primero hemos de formar y hemos de estimular a las personas para que aprendan a usar estas tecnologías. Y por lo tanto, en algunos de los barrios más pobres de la ciudad hemos llevado centros de fabricación avanzada, hemos iniciado programas educativos y básicamente el objetivo, también con colaboración del IAC y del Fab Lab Barcelona, como veis también, es educar a los niños para que en el futuro no piensen en ser trabajadores, sino que piensen en ser emprendedores, más que buscar un trabajo, inventárselo. Desde ese punto de vista, Barcelona tenía más de 20 fábricas de automóviles a principios de siglo y hoy solamente tenemos una en el área metropolitana, en la zona franca. Y la idea es que el transporte del futuro en muchas ocasiones se producirá en la ciudad y se producirá en laboratorios como estos. Uno de los proyectos más interesantes que lanzamos, un evento en el año 2014, fue lanzar el proyecto llamado Fab City, donde con nuestro socio del MIT, Neil Hersenfield, le dio el reto al alcalde de Barcelona de comprometerse en que Barcelona sea una ciudad autosuficiente dentro de 40 años. El alcalde apretó el botón y tenemos este reto, existe una web con el countdown para hacer que esto sea posible. Y hoy en día el proyecto del Fab City, que está liderado por Tomás Díez, que durante muchos años ha sido el director del Fab Lab Barcelona, hoy en día hemos transformado el programa del Fab City en un programa global con el fin de conseguir que esta visión de la Barcelona productiva, de la ciudad productiva, pueda ser compartida por otras personas y sea además construida también por mucha gente alrededor del mundo. Por lo tanto, la visión sería esto. Hoy en día las ciudades importan muchos productos, básicamente importan cosas y generan residuos y el flujo de información en general es pequeño. Y en la ciudad del futuro reciclaremos muchas de las cosas, pero básicamente todo estará basado en el uso de una manera masiva de la información en la ciudad. Voy terminando respecto a la movilidad. Esta mañana Salvador nos ha dado una lección fundamental respecto a esto y por lo tanto en nuestro modelo de transporte defendemos absolutamente que en estas 4 esquinas de este barrio existan los intercambiadores de autobuses que planteaba Salvador esta mañana y cómo existen estas distancias relativas hacia todas las personas, las bicicletas, etc. Este sería el plano de las calles transversales, también en parte inspirados en el modelo de Melbourne.
Estas serían las diversas secciones que tienen que tiene la ciudad, porque en la ciudad existen calles más estrechas y más amplias, desde la avenida de 50 metros hasta calles de hasta 10 metros. Y os quería enseñar una declaración muy clara de lo que pasó en Barcelona en los últimos años, porque básicamente veis que aquí, el centro de la ciudad de Cerdà, básicamente tenía que ser una plaza, pero en los años 90 en esta plaza construimos un nudo de autopista con la idea equivocada del llamado Park and Ride, la idea de que los automóviles deberían venir desde toda la periferia, aparcar en este lugar y desde aquí coger el metro y distribuirse por la ciudad. Pero básicamente estamos en contra de la movilidad en cualquier caso, y dentro de la ciudad mucho más. Por lo tanto, durante aquellos días, este sería el último gran error que cometimos en Barcelona, podríamos decir. Pero básicamente, desde hace más de 20 años, muchos vecinos pedían que aquello se demoliera, desapareciera. Nosotros desarrollamos esta visión, este dibujo, de hacer que este centro fuera realmente un parque, que el centro de la futura ciudad renaturalizada se construyera a escala humana, y por eso lo que hicimos fue hacer un proceso donde, si hace 23 años gastamos 100 millones de euros en construir la autopista, hace 2 años gastamos 20 millones de euros en demolerla. Por lo tanto, el mensaje es que en una ciudad, cuando tienes más automóviles, tradicionalmente poníamos más autopistas, y había más automóviles, y había más autopistas, y estaba colapsada. En Shanghái han hecho una autopista en medio de la ciudad, medio de una calle, y han hecho otra por encima. Por lo tanto, una manera de entender un futuro construido, esta es la ciudad ya, la plaza con la autopista demolida y con el túnel, básicamente, en construcción. Si queremos una ciudad que esté construida a escala humana, donde representemos que el centro es un centro a escala humana, con equipamientos, viviendas, etcétera, básicamente teníamos que eliminar la autopista. Estas serían algunas de las calles que hablábamos. El Paseo de San Juan de nuevo, donde, como veis, la calle es un lugar para estar, es un lugar para pasear, pero también es un lugar para estar donde hay naturaleza, etcétera. Y esta mañana, donde además la movilidad, como veis, en el futuro será toda ya eléctrica en Barcelona, ya tenemos algunos autobuses eléctricos que son absolutamente flexibles, coches eléctricos que se cargan en la calle, taxis eléctricos, motos eléctricas. Pero esta mañana Salvador también recordaba la idea de la conectividad de la ciudad. Y la ciudad, el espacio público se desarrolla a través de estándares. En los años 90, justo después de los Juegos Olímpicos, donde casi no había dinero para grandes inversiones, el Departamento de Proyectos de la ciudad trabajó con la idea de diseñar un paso de peatones que fuera accesible para todas las personas. Y todo esto lo hicieron con un solo plano, con un solo dibujo, que es este. Diseñaron un paso de peatones, como veis, donde hay una rampa para personas con minusvalía, donde las piedras están preparadas para acoger un semáforo, una papelera. Es decir, se diseñó un estándar de un paso de peatones con un solo dibujo, donde 25 años más tarde seguimos utilizando este estándar y hacemos toda la ciudad y el espacio público accesible. El reto ahora era cómo hacer de la información también un elemento de la infraestructura urbana en la ciudad, porque si vamos por cualquier calle de San Petersburgo, veremos que hay luz, porque lo dice la ley, veremos que hay árboles en ocasiones, porque lo dice la ley, veremos que hay asfalto en la calle, porque lo dice la ley, pero no tendremos wifi, porque no lo dice la ley. Y no tendremos una red de información que permita que hayan otros servicios conectados a esta red. Nosotros nos planteamos en Barcelona cómo desarrollar esta red, una única red pública que representara el derecho de los ciudadanos a tener accesibilidad a la información en el espacio público. Y para ello desarrollamos esta idea de utilizar los postes de iluminación donde se concentrarían los routers y donde cualquier sector, sensor o los drones en el futuro o los coches sin conductor o cualquier elemento se pudiera conectar a esta infraestructura que estábamos haciendo. Y para eso hicimos un plano.
Con un solo plano, que es este, desarrollamos este estándar con el cilindro que incorpora un wifi, sensores de calidad del aire, temperatura, etcétera, y también, en sus casos, sensores de visión. El resultado, como veis, son estos elementos que se sitúan, así como la iluminación se sitúa más o menos cada 15 o 20 metros, estos wifi se sitúan cada 100 metros y una vez definido este proyecto prototipo, lo que hemos hecho ha sido empezar a aplicarlo de manera masiva en la ciudad, de tal manera que en el futuro toda la ciudad estará totalmente cubierta con wifi para el acceso de las personas y para poder conectar cualquier servicio de información con ello. Por lo tanto, es la idea de la información como un derecho de los ciudadanos en el espacio público. Respecto a los equipamientos, ya lo hemos hablado antes, pero toda esta lista de equipamientos que dijimos antes, básicamente lo que hicimos en nuestro diseño fue organizarla en el centro del barrio. Aquí en el centro está el mercado, aquí hay los colegios y los centros deportivos están en los centros de estas supermanzanas y, como decía antes, lo que hicimos fue utilizar un equipamiento de escala de ciudad que fue un hospital y una universidad en uno de estos cruces, ¿no? Pero en cualquier caso, en esta ciudad, como veis, de topografía variada, podemos encontrar todos los equipamientos que requieren las personas para vivir. Ya lo hemos visto antes y aquí aparecen todos ellos y la cantidad de metros cuadrados que requieren. Y para terminar, respecto a la vivienda, aquí estarían los gráficos de dónde están situadas todas las viviendas y los diversos tipos de viviendas. Quería enseñar un proyecto que construimos hace años. Como veis aquí, las viviendas en ocasiones encima de las oficinas, es decir, edificios de uso mixto, como ocurre en Barcelona y también en Nueva York, edificios que en ocasiones todos ellos tienen cubiertas fotovoltaicas, en ocasiones tienen producción agrícola encima de ellos. Y básicamente os quería enseñar y explicar esto en Rusia. Es una cuestión que hay que hacer con respeto, porque en Rusia se hizo gran parte de la invención de la vivienda moderna que hoy entendemos, porque parte del proyecto tras la revolución soviética fue hacer que la vivienda fuera accesible para todo el mundo. Pero tratando de llevar más allá la idea, digamos, más comunista, de poder tener lugares con apartamentos pequeños y zonas para comer, para las familias, etcétera. Aquí trabajamos con la idea de aplicar el concepto del sharing, de la economía compartida, al espacio de las viviendas. Y tradicionalmente, por lo tanto, en las ciudades hay espacio privado o espacio público, pero no hay espacio compartido. Y aquí nos planteamos cómo poder hacer espacio compartido. Este sería un gráfico, este es un mini apartamento que tiene los 13 elementos básicos que necesita una persona para vivir. Una cama, un armario, una ducha, un lavabo, una cocina, una mesa, etcétera. Estas son las funciones, los elementos relacionados con las funciones básicas para vivir. Este sería, siguiendo los estándares de la ONU, hacen falta por lo menos 25 metros para cada persona. 2 personas separadas, digamos, serían estos 50 metros y 8 personas serían todos estos elementos. Como veis, todos ellos tienen cama, ducha, cocina, etcétera. Lo que nos planteamos era ver cómo podíamos compartir algunos de estos recursos de tal manera que las personas tuvieran una parte privada y otra parte compartida, de tal manera que la vivienda fuera realmente mucho más grande, a cambio de poder compartir parte de tu propiedad. Que esto es exactamente lo que ocurre con la economía colaborativa y la economía compartida. Por ello desarrollamos este proyecto en Gandía, donde hay 3 bloques, 100 viviendas, y este sería el esquema de estos bloques, donde hay una parte privada a la que se accede desde una parte compartida con un grupo de 4, 8, 12 o 16 personas, y en la planta baja hay un espacio para las 300 personas. Las personas pagan por 45 metros y pueden disponer 408. De tal manera que este sería un espacio privado, como veis, donde cada persona tiene una cocina, donde puede trabajar, donde puede dormir, donde tiene un baño y donde veis tiene una guitarra y su ordenador. Si salimos por la puerta de este espacio privado, tenemos el espacio compartido, donde en realidad lo que tienes es un salón, un living room
de una persona rica. Es un living room de 70 metros cuadrados a doble altura, donde las personas se pueden encontrar, donde pueden comer juntos, donde pueden colaborar, estudiar, etc. ¿Y qué ocurre cuando pones a las personas jóvenes juntas? ¿Qué ocurre la interacción social? En este edificio en Gandía hay 3 grupos de rock, básicamente porque las personas que de manera aislada tocarían su instrumento en su habitación, cuando los ponen juntos y creas un espacio de relación, se puede producir esta interacción social. Y en la planta baja hay un espacio común, etc. Por lo tanto, respecto al ámbito de la vivienda, que tratamos en ocasiones de entenderlo como un objeto de inversión o de especulación inmobiliaria, en este caso se plantea como un bien social y como un bien común que a través de los mecanismos adecuados puede tener un sentido para la ciudad del futuro. Por lo tanto, aquí termina mi conferencia. He tratado de explicaros que existe una posible visión para la ciudad en el siglo XXI a partir del uso de los potenciales de la revolución digital, y que en Barcelona hemos empezado a desarrollar algunos proyectos, pero que si nos planteamos, y yo creo que esto es una cuestión fundamental, desarrollar proyectos de nuevas ciudades, estos deberían cumplir al 100% los principios que he descrito anteriormente para hacer realmente una ciudad para el siglo XXI. Muchas gracias. Если у кого-то есть вопрос, вы можете поднимать руку, брать микрофон. Yes. Александр, большое спасибо за прекрасную, очень насыщенную, самыми разными деталями лекцию. И я хотел бы коснуться в своем вопросе тех, скажем так, социальных аспектов изменений в децентрализации, создания такого сетевого распределенного автономного города, которые должны сопутствовать техническим изменениям. То есть, соответственно, какую работу с локальными сообществами, с местными активистами, с представителями тех самых новых экономических форматов вы производите для того, чтобы та система, которую вы предлагаете, была способна не только в техническом плане, но и в социальном плане. Эти 2 аспекта, они должны быть интегрированы. Спасибо. Gracias por tu pregunta. Uno de los principios que he expuesto al principio de mi intervención es que tradicionalmente la ciudad se decidía de arriba abajo. Decía ayer un representante de Naciones Unidas, espero que funcione, que el urbanismo se había convertido en una herramienta tecnocrática para poder desarrollar técnicamente la ciudad o para poder gestionar el valor y los intereses económicos del mismo. Y el urbanismo no se inventó solo para eso, sino que se inventó para hacer mejor la vida a las personas que vivían, de hecho, en centros históricos y de maneras limitadas. Por lo tanto, pasamos de un modelo top-down a un modelo donde simultáneamente, lógicamente, tiene que haber gobierno y organización, pero donde las personas, el bottom-up, tienen muchísima más influencia. De hecho, nosotros, el Instituto de Arquitectura Avanzada, es una organización que la creamos porque quisimos. Nadie nos lo pidió. Es decir, decidimos implicarnos en la invención de la ciudad del futuro y decidimos también buscar alianzas y colaboraciones para hacer esta realidad posible. Hoy en día, cada vez más hay interés por parte de los ciudadanos, básicamente porque tienen acceso a más información y pueden conocer los proyectos y pueden conocer otras ciudades y otros proyectos y pueden discutir de una manera más formada respecto al proyecto de la ciudad del futuro. Por lo tanto, es imposible en las ciudades y las democracias más avanzadas, es imposible desarrollar un proyecto contra los ciudadanos. Y al revés,
es muy posible que los ciudadanos organizados puedan desarrollar proyectos e influir en los gobiernos y en el proyecto de la ciudad para realmente orientar la ciudad del futuro. Y básicamente hay que encontrar al final siempre un balance entre el interés de los ciudadanos que quieren cambiar la ciudad y, lógicamente, encontrar los mecanismos realistas, económicos, políticos, de gobierno que hacen que todo esto sea posible. Un momento. Да. Большое спасибо за интересную лекцию. Мой вопрос относительно общественного пространства. Какие типы общественных пространств могут быть встроены в уже существующие кварталы и какие общественные пространства планируете для вновь создаваемых кварталов? Просто, возможно, перечислить эти общественные пространства. Я услышал про рынки, про библиотеки, может быть, что-то еще, что здесь воспользоваться этим прекрасным опытом ГСУ. A ver si logramos que esto funcione. No work. Sí. Pues la respuesta está aquí. Básicamente hicimos un estudio para ver... No funciona. Aquí hicimos un diagrama elemental, que es tratar de relacionar todos aquellos tipos de actividades básicas para la vida humana y social y las diversas edades. Y por lo tanto, en este diagrama decíamos que la alimentación es fundamental para tener energía, la sanidad es fundamental, la educación es fundamental, la cultura es fundamental y el deporte, el gobierno es fundamental, la administración, las relaciones cívicas y sociales y el trabajo son fundamental. Y como veis, por ejemplo, en la educación, los lugares para los niños, los jóvenes y los adultos son diferentes. Por lo tanto, aquí aparecían un grupo de 15 equipamientos diferentes que en muchas ocasiones, muchos de ellos existen por ley. Por ejemplo, por ley debe haber salud para todo el mundo y por ley debe haber también educación para todo el mundo. En Barcelona nos hemos querido autoimponer unos estándares donde haya también mercados, porque podían haber shopping malls y los mercados son públicos, donde hayan también estos ateneos de fabricación donde se pueda trabajar y donde hayan centros cívicos, etc. Y como decía el compañero antes, en realidad muchas ocasiones son asociaciones cívicas de los barrios donde piden desarrollar ciertos equipamientos que a través de un proceso de negociación se acaban desarrollando. Por lo tanto, la idea de la unidad que es el barrio, la unidad, digamos, creada alrededor de este conjunto de 500 metros de radio y 25.000 personas, sería lo que daría densidad suficiente para la definición de esta célula urbana. А можете уточнить, сколько у вас рабочих мест в квартале? Вы говорите, что люди не ездят на работу из дома. Где они работают? En el esquema que hicimos antes, que os enseñé antes, tratábamos de demostrar que podía haber espacio para el trabajo para estas 25.000 personas. Pero lógicamente, primero, las 25.000 personas no trabajan porque hay adultos y hay niños. Y por lo tanto,
en cada caso, en función de una cierta diversidad, ¿no?, funcional, estructural, etcétera, podríamos encontrar que hay más o menos lugares de trabajo. Existe una media aproximada de utilizar como el 30% de la superficie de los metros cuadrados en relación a los metros cuadrados de la vivienda. Es decir, en una ciudad siempre hay muchos más superficie de vivienda que lugares para el trabajo y existe aproximadamente entre el 10 y el 15% de la superficie destinada a lugares de equipamientos, ocio, etcétera. Lógicamente también los barrios no solamente van a requerir, van a generar trabajo para las personas que viven allí, pueden haber intercambio con otros barrios, especialmente de la proximidad, y para eso están los sistemas de transporte. En el modelo que presentaba y que hoy veíamos también con Salvador, es un modelo mixto, donde hay autobuses, hay bicicletas, etcétera. Entonces la respuesta sería, más bien de una proporción de superficie como del 30% del total serían para lugares de trabajo y básicamente en función del número de personas y del grado de empleo, etcétera, podríamos imaginarnos que por lo menos el 50% de las personas trabajarán allí. Спасибо большое. Я тоже еще раз хотел уточнить вот этот сюжет про портал как единицу работы с городом. Я не до конца понял степень унификации, до какой степени Барселона унифицированный город на сегодняшний момент, чтобы можно было по всему городу применить единую систему деления по парцелы, километр на километр, 600 метров на 800 метров. Почему именно в метрах измеряется город, а не количество населения? Я не верю, что во всей Барселоне не найдется 2 квадратов километровых. В одном живет 20 тысяч, а в другом 10, а в третьем 35. Но вы к ним будете подходить одинаково? Или вот где эта граница унификации? И второй вопрос. Все-таки вы шли именно от этой модели, от этой единицы, ее накладывали на сеть города, или вы анализировали реальную жизнь города, вычленяли центры, ну как с рынками, например. Рынок 43 Барселона, да, это сколько-то. Квадратов по километру их явно больше. Как соотносятся эти две вещи между собой? То есть разные масштабы. Километр это самая маленькая единица, но дальше они объединяются в более укрупненные вещи. Тогда что становится центром более укрупненных масштабов? И сколько этих масштабов? 1, 2 или 3 или 10? Vale. Perdona, no sé si has estado durante toda la conferencia, porque lo que he explicado no ha sido esto. Lo que he explicado han sido dos cosas diferentes. He explicado que cuando hemos desarrollado un proyecto para hacer un prototipo para la construcción de una nueva ciudad basada en la idea de la autosuficiencia, con aquellos 8 principios, que por lo tanto hacíamos una propuesta para una ciudad nueva de 2,5 millones de personas para poder ser utilizado en lugares de nueva construcción. En este caso podíamos diseñar una ciudad desde cero y proponer un sistema en malla donde la unidad que nosotros proponemos es la unidad que hemos visto antes y que por lo tanto es la unidad de un barrio. Un barrio, siguiendo también la explicación de esta mañana, en realidad se compone con un elemento, con un radio de 500 metros y por lo tanto la conclusión sería que aproximadamente un barrio tiene 4 supermanzanas. Como puedes ver aquí, es decir, el barrio, la unidad que estamos proponiendo nosotros, que tiene que tener todos los equipamientos, es esta unidad de 1 kilómetro por 1 kilómetro que, como ves, tiene 4 supermanzanas. Para tratar de demostrar que esto además tiene algún sentido, también veremos que la primera supermanzana que se empezó a trabajar en Barcelona, el primer proyecto de supermanzana fue en el barrio de Las Corts y básicamente en el barrio de Las Corts se trabajaron con estas supermanzanas. Esto es un proyecto que trabajó Salvador en la anterioridad
en el pasado mandato, y allí no existía la cuadrícula perfecta, sino que era una trama, digamos, producto de un sistema menos racional como el ensanche. Y por lo tanto, como se ve, aquí se ha tratado de desarrollar en el barrio de Las Corts, es un proyecto que hizo Salvador, se ha tratado de desarrollar estas unidades de supermanzana, donde a su vez tiene dentro los equipamientos, y como veis, dentro de estos equipamientos, dentro de este modelo, es donde se produce la dimensión aproximada del radio de los 500 metros. En el caso de los mercados, básicamente, efectivamente, Barcelona tiene 73 barrios, que es este dibujo que hemos visto antes, y lo que ocurre es que no todos los barrios tienen mercado. ¿Y esto por qué es? Entre otras cosas porque lo que son barrios legales, algunos de ellos no tienen 25.000 personas. Por ejemplo, aquí en Torre Baró solo viven 2.500 personas. Y aquí en este barrio, en la parte alta de la Diagonal, solo viven 10.000 personas. Por lo tanto, desde el punto de vista de una ciudad que ya existe, ya está construida, lo que se ha hecho desde el proyecto de la ciudad es tratar de ordenar y de desarrollar un modelo racional basado en la realidad. Este es el plano de los mercados, donde, como veis, especialmente en la zona central o en el centro histórico, donde habían históricamente mercados, pues básicamente esta distancia de los 500 metros se cumple. Y aquí en otros lugares la distancia no se cumple. Y aquí no hay un mercado y se va a construir uno. Esto es la Villa Olímpica, donde cuando se hizo la Villa Olímpica, en el 92 no se hizo un mercado, se hizo un supermercado y por lo tanto no habrá mercado. Aquí no viven 25.000 personas. Es decir, hay una cosa que es un modelo y luego este modelo, cuando se aplica a una ciudad que ya está construida, pues básicamente tiene diversos tipos y diversos grados de desarrollo. Cuando hemos visto antes cómo se empezó con las bibliotecas, donde existían 5 o 6, años más tarde se han desarrollado también 43 bibliotecas en Barcelona. Por lo tanto, habría una conclusión, y es que aunque legalmente existan 73 barrios por una cuestión histórica de nombre, geográfica, etcétera, desde un punto de vista funcional existen estas comunidades de entre 40 y 50 que se construyen alrededor de los servicios. Y este número coincide con los centros deportivos, con las bibliotecas, con los mercados, etc. Creo que te he respondido. Ayer tuvimos una conversación muy buena respecto al turismo. Хотелось бы узнать о вашем бюджете. Сколько денег в год Барселона тратит на социальный инфраструктурный проект, в общем, на развитие в целом? El presupuesto de la ciudad de Barcelona son aproximadamente totalmente 2.500 millones de euros, de los cuales para dinero de inversión se gastan un mínimo de 300 millones y una media de 400. Cuando hay grandes eventos se han llegado a gastar 800 millones en un año, pero en los últimos años la media de inversión ha sido 400 millones de euros. Lo interesante es que el presupuesto es limitado, pero el tiempo no. Y por lo tanto, si queremos hacer un gran plan, como por ejemplo los de las bibliotecas, hay que ponerlo a lo largo del tiempo para poder desarrollarlo. Esto sería una cuestión. Y la segunda cuestión es que como el presupuesto es limitado, hay que decidir en qué gastas el dinero. Por ejemplo, Barcelona hace 20 años gastó dinero construyendo parkings públicos subterráneos y no gastó dinero municipal para construir viviendas públicas. Y por lo tanto, en los últimos años se han tomado decisiones para gestionar de otra manera los parkings y no invertir en parkings e invertir en vivienda pública. Y, por ejemplo, invertir en bibliotecas y mercados y no invertir en otras cuestiones. Por lo tanto, el dinero que se invierte en Barcelona normalmente es alrededor de 300 o 400 millones de euros y la clave es tener un buen plan a largo plazo para poder
dividirlo en el tiempo y decidir cuáles son las inversiones a las cuales se quieren gastar el dinero. ¿Más cuestiones? Спасибо еще раз. Вопрос у меня такой. Соответственно, необходимо для реализации такого формата жизни города необходима децентрализация не только пространственная, но и временная. В частности, имеется в виду, в первую очередь, скажем так, уход от модели стандартного рабочего дня, да, с 9 до 5. Не знаю, да, господин, наверное, несколько меньше вы работаете. Вот. No, trabajamos mucho. Да. We work a lot. Да. Вот. Просто потому, что вот именно такая организация устойчивого сообщества локальных, она требует такого присутствия людей, да, экспертов разных областей. 3D-печать, умные сети, какие-то культурные проекты, чтобы они проводили много времени не только на работе, но и в своем сообществе. Вот. Соответственно, интересно, как в принципе функционирует город именно в контексте рабочего графика. Насколько у людей есть возможность работать, заниматься общественной деятельностью не строго по расписанию, да, а в разные периоды. То есть, соответственно, с разными отделами и Спасибо. Yo diría que en España el trabajo es bastante igual como en muchos lugares, con una jornada de trabajo de 8 horas, donde además hay un mes de vacación al año, durante el mes de agosto, que el país está de vacaciones, donde trabajamos 5 días a la semana y por lo tanto hay 2 días donde hay un fin de semana. Pero también lo que se ve es que aquellas personas, hay un fenómeno que parece que en el futuro aquellos que trabajan, trabajarán mucho y los que no trabajan, trabajarán poco o nada. Por lo tanto, aquellos que trabajan con el conocimiento, en realidad pueden llevarse su trabajo allí donde estén. Y esto quiere decir que hay muchas personas que trabajan en su casa porque escriben o dibujan o se conectan con otras personas. Por lo tanto, la jornada tradicional de trabajo de las 8 horas parece que forma parte de un modelo muy estructurado donde hay un jefe y hay un trabajador. En modelos más dinámicos, en realidad la situación es más abierta y donde se trabaja más bien por objetivos que no por horas, ¿no? Pero en cualquier caso, en ciudades compactas como Barcelona o podría ser San Petersburgo, en el caso de Barcelona existen unas redes sociales muy consistentes y hay una gran cantidad de asociaciones que organizan gran cantidad de actividades y eventos. Hay una vida cultural muy importante y por lo tanto en la ciudad pasan muchas cosas en muchos lugares al mismo tiempo. Y esto en realidad, aparte de la diversidad funcional, la diversidad social, ¿no?, lo que se llama el capital social de la ciudad, es fundamental para que una ciudad esté cohesionada y pueda generar felicidad, que al final es lo que importa. Quería decir una cosa. No, quería decir solo, ahora nos tenemos que ventilar, luego habrá un debate y luego más tarde hay un debate con Oriol Soler, Salvador Rueda y Willy Müller. Será encantador debatir los diversos puntos de vista y compartir experiencias, pero luego más tarde hay la conferencia de Jaime Lerner, que yo creo que para todos nosotros es un maestro y será muy bueno que la podamos compartir con él. Gracias. Еще раз